China necesita estabilidad. Estados Unidos, en cambio, podría realmente, como un viejo borracho en un bar que sigue pidiendo una copa gratis, volcar las mesas y crear un desastre en el pub a nivel global. El resto de los clientes solo querría tomar una copa y hablar sobre cómo seguir con sus vidas. ¿Se puede provocar a China, como dice el profesor Mearsheimer? Se puede. ¿Y puede China responder? También puede. Pero ¿está China aquí para desarraigar sistemáticamente a Europa y Estados Unidos? No estoy de acuerdo en absoluto. No lo creo. Al menos no en nuestra vida ni en otra. Ya sabes, ves esta trampa y todas esas cosas que quedan bien como eslóganes y titulares para los think tanks y los artículos que se publican. China necesita continuidad en el comercio. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal Lotaz, de Neutrality Studies, y hoy estoy hablando con Ali Borhani, un estratega geopolítico y coanfitrión del podcast BRI Dialogue, en el que conversa con expertos, responsables de la toma de decisiones y académicos sobre todo lo relacionado con la geopolítica, y especialmente sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. De hecho, Ali ha estado observando a China muy de cerca e incluyó sus hallazgos en un informe que tituló El auge de las multinacionales chinas. Sus análisis están enfocados y son relevantes para el mundo empresarial. Así que este aspecto empresarial es lo que queremos debatir hoy. Ali, bienvenida. Muchas gracias. Es un placer estar contigo, Pascal. Bueno, muchas gracias por conectarte. Me invitaste a tu podcast antes y me hiciste preguntas que me permitieron explicar mis puntos de vista con mucho gusto. También enlazaré esa conversación en la descripción aquí, pero hoy me gustaría tener la oportunidad de centrarme en ti y en tu visión sobre la geopolítica y especialmente sobre China. ¿Podrías, ante todo, darnos tu valoración macro general de dónde estamos en 2025? Bueno, es un placer estar con vosotros. Creo que vivimos tiempos interesantes. Así que quizás sea apropiado empezar con una cita, no de Ali, pero déjame leértela a ti y a tu audiencia. Los chinos han conseguido preservar su imperio durante 4.000 años. Hace mucho tiempo ya tenían inventos que los europeos creían haber descubierto con orgullo, como la imprenta, la pólvora, la brújula, el tejido de acero, el sistema decimal y tantas otras cosas. Los chinos tienen clásicos antiguos llenos de profunda sabiduría y percepciones filosóficas, muy superiores a nuestra antigüedad clásica. Y a diferencia de los europeos, tuvieron el buen sentido de aplicar esas ideas antiguas a la práctica real del gobierno, lo que demuestra lo inteligentes que son. No son cristianos, pero tienen hospitales para huérfanos, ancianos y enfermos. Tienen oficinas de asistencia social donde se proporciona comida a los indigentes y medicinas a los enfermos. A lo largo de los caminos, y volveré a eso porque vivimos en la época de la iniciativa de la Franja y la Ruta, ofrecen refugios de uso gratuito para los viajeros. ¿Cómo se atreve alguien a decir que una nación que muestra tal iluminación, generosidad y sabiduría es de alguna manera inferior a nosotros, los europeos? Eso lo dijo el padre Gabé, un misionero francés en China en 1845, Pascal. La razón por la que leo esa cita es interesante, porque vivimos en la época de las etiquetas. A nivel macro, la última evaluación entre las dos superpotencias fueron los comentarios de J.D. Vance sobre los campesinos y comprar a los campesinos. Así que estamos en el punto crucial de pasar de un orden mundial unipolar a, diría yo, uno multipolar, pero con una presencia significativa de arquitectos, actores y aspirantes bipolares. A nivel macro, creo que el desafío hoy, ya sea que estés en el sur global o entre la mayoría global, ya sea que estés hoy en Ottawa con Mark Carney, o en Copenhague, o en Ciudad de México, o en ese sentido en cualquier parte del mundo, o en Pekín, la pregunta clave es,
¿Qué va a hacer Estados Unidos y cómo va a posicionarse? Y eso está enviando varios mensajes a las capitales, a los mercados, a todos los responsables de la toma de decisiones. Creo que tenemos que analizarlo en el contexto de esta rivalidad y el aumento de la tensión en Europa. Cuando hablo de la instrumentalización, me refiero a la utilización del dólar y las sanciones como armas, a la utilización de los aranceles en este momento y a los flujos comerciales. La pregunta clave es, ¿qué sigue? ¿Será la instrumentalización de los mercados de capitales, la inversión extranjera directa y el flujo de capital? Curiosamente, a nivel macro, porque me lo has preguntado, parece que el mundo también está cambiando su postura. Y no hablo del hemisferio occidental, hablo del sur global y de la mayoría. En la última encuesta de Ipsos, el 48% de las personas encuestadas en todo el mundo por primera vez dijeron que creen que China tiene un impacto positivo en el mundo, mientras que Estados Unidos se sitúa en el 46%. Es la primera vez que en una encuesta global, la mayoría piensa que la postura de China es más positiva que la del país incumbente, que es Estados Unidos, en los últimos 50 años. Y manteniéndonos en ese aspecto de la óptica macro, Pascal, creo que parte de ello también es lo que la gente ve y oye, y la tangibilidad de lo que pueden tocar y sentir. Ya sabes, Estados Unidos lanzó la iniciativa Reconstruir un Mundo Mejor, y Europa la de Global Gateway. Y, independientemente de que algunas de las iniciativas 1.0 de la franja y la ruta tuvieran sus propias limitaciones y desafíos, sigue existiendo un ferrocarril entre Mombasa y Nairobi, y la gente puede verlo y tocarlo. 1,5 billones se ha invertido en infraestructuras físicas en todo el mundo, y las personas del sur global y de la mayoría global se benefician de estas inversiones. Mientras tanto, solo se han asignado 50,000 millones para reconstruir un mundo mejor, mientras que unos 300,000 millones se han desviado a Ucrania. Así que, a ojos de la macroóptica mundial, la gente ve las cosas de otra manera. Y creo que esto es una tendencia, Pascal, en mi opinión. Es por supuesto muy interesante, porque ya sabes, la BRI, la iniciativa de la franja y la ruta, es el eslogan de China para sus inversiones extranjeras, ¿verdad? Sus inversiones estratégicas en el extranjero. Y esto, en Estados Unidos y en Europa, a menudo se ha presentado como algo agresivo y depredador, intentando explotar la dependencia de los países pobres del dinero chino. Me parece bastante sorprendente cómo se ha convertido esto en algo tan negativo. ¿Podrías decirme de nuevo cuándo empezó China con la BRI y cómo se desarrolló estratégicamente? ¿Y por qué lo presentan como la iniciativa de la franja y la ruta, este factor de conectividad en sus inversiones? Por supuesto. El anuncio oficial de la iniciativa de la franja y la ruta fue en 2013 y fue un anuncio clave, central e iniciativa del presidente Xi. Pero China llevaba preparándose para la BRI mucho antes de eso. Gran parte de la previsión y la comprensión, la planificación a largo plazo, de que tienen problemas demográficos y necesitan impulsar su capacidad extra, sus capacidades adicionales y sus estándares hacia los mercados globales. China sigue siendo una nación dependiente para muchas de sus necesidades, ya sea en productos agroalimentarios, seguridad alimentaria o energía. Al mismo tiempo, China se dio cuenta de que a medida que mejoraban sus capacidades, habilidades y estándares, tenían que salir al exterior. Esta salida al exterior fue una decisión consciente de China. Y hoy, Pascal, si observas la iniciativa de la franja y la ruta, que como bien has dicho se ha presentado de una manera muy depredadora, cabe señalar que en BRI Dialogues hemos tenido invitados de la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York en Estados Unidos y expertos que han afirmado categóricamente que la deuda colosal del sur global con el FMI y el Banco Mundial es mucho mayor que la que tienen con China.
Y reestructurar esa deuda es mucho más fácil con los chinos en muchos aspectos, en comparación con lo que yo llamaría instituciones tradicionales. Pero la realidad es que China, al final del día, ha dominado ciertos sectores e industrias, y estas capacidades y habilidades han alcanzado sus límites y su máxima capacidad en casa. Volveré sobre esto un poco más adelante en nuestra conversación. Espero que se abogafas por de hablar sobre energías renovables, y llamarse dije China en ese ámbito. Pero hoy, China está estableciendo un puerto en Perú, aumentando sus inversiones en infraestructuras en América Latina y montando una fábrica de BYD, probablemente en Turquía. Así que parte de todo esto también responde a una demanda del sur global, con tecnología, innovación y un nivel de precios que China puede satisfacer. Así, la mejora de la calidad, la asequibilidad de los precios y las necesidades del sur global han convergido a través de esta iniciativa de la Franja y la Ruta. Así que hace falta la voluntad de ambas partes. No es que China esté yendo a estos países e imponiéndoles carreteras, autopistas, presas de agua y hospitales a la fuerza. Estos países necesitan esa infraestructura. Bromeaba en una conferencia en Montreal el pasado junio y mi compañero de panel dijo: "Oh, pero ya sabes, Stater Groids, Tin Meats Moturai." Y dije, sí, todavía puedes traer a Taylor Swift o no sé, a Beyoncé, pero necesitan un estadio para celebrar ese concierto. Los chinos traerán el estadio, tú traes a Beyoncé. Así que creo que la brecha de infraestructura se ha presentado como una gran oportunidad para que China impulse la BRI y satisfaga esa necesidad. Eso es en resumen, y espero haber podido responder a tu pregunta. Y por cierto, solo para comparar, el Global Gateway ha desplegado entre 280 y 300 mil millones por parte de toda la UE para contrarrestar la iniciativa de la Franja y la Ruta. La BRI ha sido aproximadamente de $1,5 billion hasta ahora y sigue aumentando. Y el Build Back Better World de Estados Unidos, según nuestra investigación, está entre 50 y 70 mil millones de dólares. Es una diferencia enorme. Quiero decir, en resumen, que la estrategia de China en este momento parece ser una inversión masiva en infraestructuras globales, ¿verdad? Proporcionar, o llamémoslo así, a los países del sur global lo que necesitan para poder conectarse también con China en esta ruta comercial moderna. Así que, en cierto sentido, es la nueva ruta de la seda. No solo carreteras físicas, sino también todo lo demás que se necesita para que funcionen todos los corredores y las rutas marítimas de comunicación. Ahora, has escrito este informe especial sobre China y también lo enmarcas en torno a las multinacionales. Creo que lo que me intriga ahí es el papel de cómo la economía privada china, evidentemente, se supone que debe beneficiarse de esta infraestructura global que ahora está construyendo el Estado chino. ¿Podrías hablar un poco sobre eso y sobre qué esperar? ¿Cuán abierta será esta infraestructura para otros que también quieran utilizarla? Por supuesto. Este es un informe que estuvo en preparación y debo decir que fue coescrito por mí y por mi compañero en esta iniciativa, Nenad Pasek, quien es un economista de renombre y fue vicepresidente de la Economist Intelligence Unit durante mucho tiempo y ahora dirige su propia consultora. Nos llevó casi 1 año y medio estudiar y profundizar en el auge de las multinacionales chinas. Y ya sabes, es importante. Siempre digo que para saber a dónde vas, necesitas saber de dónde vienes. El ascenso de China en los últimos 50 años es simplemente extraordinario. Enorme en cualquier contexto, sacando de la pobreza a 400 millones de personas y contando. Así que necesitábamos entender cómo llegó China hasta aquí. ¿De dónde proviene esta financiación? Y está China al borde, ya sabes, de una implosión por la deuda inmobiliaria. Y ya sabes, todos esos titulares.
Para entender de dónde surgió este impulso, en Oriente Medio hay una expresión: cuando tienes fiebre, no vayas al médico, ve a tu amigo que tuvo fiebre y él te dirá qué esperar y por lo que deberías pasar. Así que te interesará saber que entrevistamos a 30 directores generales y directivos, jefes de multinacionales occidentales, y los pusimos a prueba. ¿A qué se enfrentan? ¿Cómo compiten con China? Y tengo que decirte que fue muy difícil oír a alguno de ellos decir que hoy los chinos no pueden competir con ellos en calidad o en precio, lo cual es fascinante. Y estamos hablando de multinacionales de primer nivel. Dijeron que creen que los chinos no pueden competir con ellos, que son muy superiores. No hay manera de que no puedan competir con ellos, así que pueden superarles en precio e incluso escalar en la calidad. Los chinos pueden. Absolutamente. Absolutamente. Y es fascinante cuando escuchas eso, porque básicamente transmite el mensaje de que, en cualquier categoría, y estas 30 entrevistas para tu información, Pascal, son todas de sectores diferentes. Ya sabes, desde sanidad, equipos industriales, automoción, moda, seguridad, metales raros, minerales, minería. Es asombroso que en casi ninguno de estos sectores, ninguno de los principales responsables de grandes empresas ligadas puede decir, no son un desafío. Blue chips could say, no, they're not a challenge to us. Oh, no, we can hands down. Oh, no, podemos hacerlo, sin duda. Y aquellos que dijeron que no, que aún no han cerrado la brecha, dijeron que simplemente no han decidido cerrarla. Eso no significa que sea una decisión consciente. Sabemos que ellos están, ya sabes, podemos sentir su aliento en nuestra nuca. Y parte de esto, en mi opinión, también es interesante de observar, porque es muy interesante. De nuevo, volviendo a las conversaciones y al enfoque macro de, ya sabes, lo que dijo J.D. Vance. Y 3 de los presidentes de China han sido ingenieros. Jiang Zemin era ingeniero eléctrico, Hu Jintao es ingeniero hidroeléctrico y Xi Jinping es ingeniero químico. Y cuando lo analizas, es muy revelador en mi opinión. Mientras que ya sabes, ese giro y señalar a la clase campesina, Jimmy Carter era un campesino y agricultor él mismo, un agricultor de cacahuetes. Luego tienes a Bill Clinton, un abogado, Barack Obama, un abogado, Joe Biden, un abogado, y sí, Ronald Reagan y Donald Trump también. Así que la perspectiva hacia la ingeniería y los modelos económicos y de competencia es muy interesante de observar. ¿Cuál es la mentalidad? Ahora, este es un tema para que lo entienda un antropólogo. Si 3 ingenieros dirigen consecutivamente la segunda economía más grande del mundo, ¿ha tenido eso algún impacto en la forma de pensar y en la planificación a largo plazo o no? Pero el informe ha sido muy revelador, en mi opinión, para nuestra audiencia y para las personas que lo han adquirido y lo han analizado como una brújula para entender hacia dónde se dirige China. Y creo que parte de eso también nos lleva a los vectores y a la forma en que China está incorporando al sur global a la doble circulación a nivel interno. China percibe la erosión de su acceso al mercado, no de su cuota de mercado, sino de su acceso al mercado, a través de estas sanciones punitivas, aranceles, y ya sabes, este vaivén del pasado, especialmente durante los últimos 8 a 12 años de Biden-Trump, y que es una derivación hacia Asia durante la época de Obama. Así que China se está desacoplando de muchas maneras y tal vez también se está abrazando a sí misma, teniendo el mundo a su alcance y sumando eso al consumo interno. Pero China está aquí para quedarse. Nuestros hallazgos indican que la reducción de riesgos y el desacoplamiento son cosas que China está asumiendo, Pascal. Los titulares sobre el sector inmobiliario no fueron nada que hiciera tambalear el barco, ya que todas esas deudas están denominadas en renminbi, en yuanes, por lo que no tienen exposición externa. Y creo que China está experimentando una transformación económica estratégica. En mi opinión es importante entender esto, y quizá deberíamos hablar un poco, si te parece, sobre la relevancia de China hoy en el mundo
en ese contexto. China today in the world in that context. I would definitely like to do that, but before this, Definitivamente, me gustaría hacer eso. where's this? Pero antes de esto, hay un par de, bueno, no quiero llamarlos mitos, pero sí puntos de debate. Uno de ellos, en los últimos años, ha sido que el mercado inmobiliario chino está a punto de colapsar. La idea de un apalancamiento masivo y de asumir demasiada deuda, y que esto va a ser, ya sabes, una crisis al nivel de 2008, pero a escala china, y que todo se va a venir abajo. Ahora llevamos años esperando que eso ocurra. ¿Por qué estos temas son tan grandes en Occidente? Cuando no se cumplen, siguen presentes, y la gente solo espera para decir, mira, te lo dijimos, ahora una de sus constructoras está teniendo un problema. Now they're like one of their construction companies is having a problem. Well, I think there are two elements of Bueno, looking at creo this. que hay dos elementos a considerar aquí. Parte de esa capacidad extra que se destinó al sector inmobiliario en su momento se debió a la enorme cantidad de préstamos otorgados por bancos locales, bancos estatales y la construcción, lo que generó parte de ese movimiento de prosperidad. Luego se excedieron y se sobreapalancaron. Hubo un decreto del presidente Xi que establecía que el sector inmobiliario es para vivienda y para vivir, no para la especulación, y entonces cayó el peso de la ley. No dijeron, sois demasiado grandes para caer, a empresas como Evergrande, a diferencia de los modelos que a veces vemos en el hemisferio occidental. Y creo que ahora el enfoque ha cambiado, quizás de forma sorprendente, y los bancos están siendo animados a centrarse aún más en los préstamos industriales. Y ya sabes, centrarse en la IA orientada a la exportación, la tecnología cuántica, los vehículos eléctricos. Sabes, el número de fabricantes de automóviles que compiten hoy en China supera con creces a todos los fabricantes europeos y estadounidenses juntos. Y China está llevando a cabo una estrategia de desvío comercial y diversificándose tanto a nivel global como nacional. Creo que es importante darse cuenta de que hoy China exporta 3 veces más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos exporta a China. Y de hecho, si observas la intensidad, la relevancia y la importancia de lo que China envía a Estados Unidos, no se trata solo de los Walmart, los Target y los supermercados de América. Se trata de elementos tecnológicos muy relevantes y significativos, sin los cuales Estados Unidos estaría realmente debilitado. Y hablaremos de ello. Creo que esta fascinación con la idea de que China va a caer está exagerada, como bien has dicho. Hoy en día China comercia cada vez más, incluso por hora, con el resto del mundo que Estados Unidos y el hemisferio occidental. La realidad es que mientras hablamos, 15.000 empresas chinas están operando en los Emiratos Árabes Unidos. 15.000 empresas chinas. China está desarrollando, junto con Arabia Saudí, la posibilidad de avanzar en tecnología limpia. El director de Saudi Aramco estuvo en China hace apenas 2 o 3 semanas, hablando sobre la expansión de la relación. Viaje a Malasia del presidente Xi Jinping. Expansión de CAT a Hungría, si miras las energías renovables en Irak. Así que no podemos decir, oh, porque hubo una crisis inmobiliaria en China, el resto de los puentes, en sentido metafórico, que China está construyendo por todo el mundo, se quedarán sin fondos y se derrumbarán. Y quizá eso también sea una buena transición, si me lo permites, para hablar un poco sobre cómo China controla lo que depara el futuro, tanto en energías renovables como en minerales de tierras raras. Me gustaría compartir algunas estadísticas contigo y con tu audiencia que he preparado. Una es que la extracción de tierras raras y minerales es un proceso a largo plazo. Sabes, esa idea de que vamos a ocupar Groenlandia y apoderarnos de Canadá y entonces tendremos tierras raras es simplemente infantil en más de un sentido. Nos quedan alrededor de 1.362 días de presidencia de Trump. Incluso si mañana ocupa Groenlandia y toma el control de Canadá, e incluso si moviliza todos los recursos federales para establecer esa cadena de valor,
Esto es el resultado de un mínimo de 8 a 12 años de dominio de la parte inicial del proceso, que es la minería, la trituración, la molienda de minerales de tierras raras, hasta la parte intermedia, que es la separación de los elementos de tierras raras y el refinado, la aleación y todo eso. Y luego las aplicaciones finales, que están en los vehículos eléctricos, el hardware militar, los iPhones, las energías renovables, los semiconductores, los láseres, los convertidores. Me recuerda a este chiste. Este tipo dice, ya sabes, la forma en que Estados Unidos está intentando aislar a China en esta cadena de valor macroeconómica global. Es un poco travieso, pero tengo que contarlo. Hace gracia. Resulta que un tipo va al dentista y se tumba en la silla. Cuando el dentista se acerca con la mascarilla y está a punto de empezar a trabajarle la boca, el tipo agarra los testículos del dentista y le dice, «Doctor, no nos vamos a hacer daño, ¿verdad?» La realidad es que no es que Estados Unidos tenga el monopolio de usar sanciones y demás. Esta cadena de valor está interconectada. Si mañana China aplica la misma lógica y dice, pues no os vamos a enviar tierras raras ni extracciones, teniendo en cuenta que extraemos cerca del 65% y procesamos alrededor del 80%, en muchos aspectos, el procesamiento está en nuestras manos, etc., va a ser un gran desafío para Estados Unidos. Así que la relevancia de China es algo que no deberíamos pasar por alto. Perdona, no quería interrumpirte, pero esto significa que interpretas las respuestas relativamente contenidas de China a la oleada de aranceles de Estados Unidos que desató Donald Trump como todavía bastante modestas y comedidas, porque China podría causar mucho más daño, no solo igualar los aranceles estadounidenses, sino incluso ir más allá. Y creo que de hecho, dijeron, vamos a imponer restricciones a las exportaciones, pero lo hicieron de manera muy medida y selectiva, no de forma generalizada. ¿Cómo interpretas estos movimientos? ¿Y cuáles serían las restricciones más perjudiciales que China, solo con lo que controla, podría utilizar si realmente quisiera dañar a Estados Unidos, si ese fuera el objetivo? Pero no creo que ese sea el objetivo en este momento. No quieren dañar a Estados Unidos. No, creo que China, como bien has dicho, ha estado durante los últimos 12 a 16 años en este modo tai chi. Siempre bromeo diciendo que ya sabes, Estados Unidos es como Chuck Norris, entrando, dando patadas y todo eso, mientras que China está en modo tai chi, reflexionando las cosas. Así que hay una respuesta medida, pero la realidad es que hoy en día no hay manera de que Estados Unidos pudiera soportar una prohibición total de minerales y elementos de tierras raras procedentes de China si China decidiera apretar ese tornillo. Y en ese sentido, China también puede subir la apuesta vendiendo bonos del tesoro, señalando sus métricas financieras frente a Estados Unidos. Todas estas cosas también están relacionadas con el futuro de las energías renovables. Así que sí, Donald Trump llega y dice, perfora, nena, perfora. Pero la realidad es que el 86% del mundo, según algunas encuestas, está de acuerdo en que el cambio climático es un problema real. Y estos minerales de tierras raras son esenciales en todos los ámbitos. No se trata solo de los vehículos eléctricos, son fundamentales en todos los sectores para la sostenibilidad futura y para las industrias que los europeos y estadounidenses están promoviendo y defendiendo ante el mundo entero. Así que, en mi opinión, China ha sido, en gran medida, comedida en su respuesta, pero donde creo que estamos yendo demasiado lejos es en subestimar que incluso el elástico más flexible tiene un punto de ruptura. Y la pregunta clave es, ¿hasta dónde puede Estados Unidos estirar a Pekín? ¿Hasta dónde puede Estados Unidos seguir estirando en varias direcciones? Como he dicho, desde Copenhague hasta Ottawa, Pekín, Bruselas y Oriente Medio, dado el clima y las tensiones que también se están gestando allí. En algún momento,
Creo que la sobreextensión y la arrogancia serán un desafío muy, muy grande para el bienestar de Estados Unidos. Y China no quiere eso. No creo que China esté preparada ni dispuesta a actuar como Estados Unidos quiere o aspira para seguir preservando su posición. China preferiría continuar. No creo que Xi Jinping se despierte cada mañana pensando en cómo iniciar una guerra con Estados Unidos. Más bien, piensa en cómo alimentar y proporcionar prosperidad a 1.400 millones de personas. Hablado de eso. Something I want to just touch on while you were talking about that. If you remember, Pascal, we started Si recuerdas, Pascal, empezamos con la guerra de las telecomunicaciones. La primera fue con Huawei. Luego pasamos a la guerra tecnológica. Ahora estamos en una guerra comercial, una guerra de aranceles. Después pasamos a la guerra del tránsito, el canal de Panamá. Quiero decir, ya sabes, Hutchison Whampoa. ¿Por qué está esto, ya sabes, en manos de los chinos, como, ya sabes, en un lado del canal de Panamá? Luego pasamos a la guerra textil, que ya sabes, el franqueo y el valor de... Entonces esto es una continuación de todas ellas. Curiosamente, todas empiezan por T, telecomunicaciones, tecnología, tarifas, comercio, textil. La pregunta clave es ¿hasta dónde quiere llegar Estados Unidos por este camino? US wants to go down this road. China, I'm sure, doesn't want to. And China, estoy seguro, no quiere hacerlo. Y cuando miras al Partido Comunista Chino, se podría decir que hasta ahora ha sido un actor benigno a nivel global. China ha llegado económicamente a ser la segunda potencia mundial hoy en día donde está, sin golpes de Estado, sin cambios de régimen, sin guerras, sin ocupaciones, sin invasiones. Y una de las ironías que encuentro en el diálogo y la conversación sobre el ascenso de China son las emisiones globales, y que siempre se acusa a China de ser el mayor emisor a nivel mundial. Y yo digo que ahí hay una diferencia que no hemos atendido, y es la de las emisiones derivadas de la construcción y la producción, que es el peso de China. construction and production, which is China's weight. But if you take United States emissions from construction and Pero si tomas las emisiones de Estados Unidos por construcción y producción, como las segundas más grandes, y a eso le sumas las emisiones de Estados Unidos a través de la destrucción y las guerras, desde, ya sabes, Vietnam, Afganistán, Irak, Libia y desde América Latina, y añades también esa diferencia, entonces de repente el total de emisiones de Estados Unidos se dispara, ¿sabes? Así que China ha sido, en muchos sentidos a los ojos de la mayoría en el sur global, mucho más benigna en cuanto a su poder y su posición actual. No vamos a entrar en la repetición de las 850 bases militares de Estados Unidos en todo el mundo, y China con una en Djibouti. Pero estas son realidades que la gente ve y siente, así que creo que eso es algo en lo que vale la pena centrarse. that's something that I think is worthwhile focusing on. Sí, pero esto me lleva a una pregunta que tengo en mente, que tiene que ver con el argumento de John Mearsheimer. Y respeto a Mearsheimer por muchas razones. Pero él sostiene que, mira, China es el único competidor a la par de Estados Unidos. China debe ser contenida debido a su papel estructural, porque al final del día, las grandes potencias hacen lo que hacen las grandes potencias, maximizar su seguridad, y el poder económico se convertirá en poder militar. Y los chinos usarán militar de la misma manera que Estados Unidos lo utiliza para moldear el sistema internacional según su voluntad y para aumentar su seguridad. Ahora, tu observación es muy relevante, porque Estados Unidos, cuando se convirtió en una gran potencia, empezó a comportarse exactamente como lo había hecho antes el Imperio Británico, ¿verdad? Intentar dominar el mar, dominar el comercio, crear poder militar y proyectar ese poder militar en todas partes. Y así fue como se hicieron grandes, ¿no? Especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se volvieron totalmente dominantes. China no ha mostrado ese patrón, ¿verdad? Me pregunto cuánto motivo tenemos para creer que Mearsheimer, que a menudo acierta, pero a veces se equivoca, ¿qué razones tenemos para creer que su predicción sobre China se cumplirá? ¿O qué razones tenemos para decir, no, él deja fuera, digamos, el factor cultural u otros factores sobre los que quizá puedas hablar?
I'm so happy you brought that because I have a Me alegra mucho que hayas mencionado eso porque también tengo un gran respeto por el profesor Mearsheimer. Pero dentro de esa liga de intelectuales, académicos y espíritus ilustrados, me inclino más por las opiniones de Jeffrey Sachs y Chas Freeman. Ya sabes, creo que esa es mi tendencia. That's my inclination. Yo también. Me parece un tan chues. No, I respect Professor Mearsheimer a great deal, but No, respeto mucho al profesor Mearsheimer. Pero la cuestión clave aquí es que no creo que la responsabilidad recaiga sobre China en este diálogo. La responsabilidad recae sobre Estados Unidos. ¿Y puede Estados Unidos justificar su presencia sin un adversario? Mi argumento es que desde la crisis financiera global hasta ahora, ¿cuánto ha pasado? Unos 17 años, Pascal. El tiempo pasa volando. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Girar hacia la India? Si las predicciones son que la India va a crecer al mismo ritmo y va a ser, ya sabes, una contendiente fantástica, entonces Estados Unidos necesita oxígeno para justificar su hegemonía. Estados Unidos necesita un rival a su altura para justificar este dominio. Así que, en mi opinión, la responsabilidad no recae sobre China. Los hechos hablan por sí solos. Como he dicho, ese elemento de emisiones, guerras, golpes de Estado, ya sabes, tenemos que detenernos y preguntarnos, ¿cómo es que China hasta ahora no ha ocupado ningún lugar? Quiero decir, el asunto más polémico es simplemente, ya sabes, al otro lado del estrecho de Taiwán, con ese brazo de agua allí, es como un abismo, cruzar el agua para ir a Taiwán. Todavía no lo han hecho. Pero Estados Unidos ha ido por todo el mundo, en enfrentamientos, en intervenciones militares. Así que creo que esta idea de que China resultará ser un competidor a la par, China no necesita desafiar a Estados Unidos. Estados Unidos está en un modo autodestructivo. Sabes, creo que lo más importante, me encanta esta cita de Ernest Hemingway, que dice que hay dos maneras de ir a la bancarrota, gradualmente y luego de repente. Y creo que Estados Unidos se enfrenta a problemas fiscales, pero también a una bancarrota de credibilidad, ya sea entre sus socios y pares del hemisferio occidental o en la región Asia-Pacífico y el sur global. Así que todo lo que China tiene que hacer es seguir con el Tai Chi, construyendo carreteras y puentes e intentando crear una alternativa que sea más atractiva. Hoy, BYD le está comiendo la tostada a Tesla. Si tomas el mismo modelo y enfoque, Elon Musk ha dicho públicamente que, perdón por la expresión, pero llamó a B una caja de mierda hace solo 13 años. ¿Qué es esto? Quiero decir, ¿quién quiere conducir su coche, verdad? Así que si China aplica el mismo enfoque industrial y de perfeccionamiento a su modelo geopolítico, de una nueva arquitectura mundial alternativa e inclusiva, es muy interesante. El orden internacional basado en reglas puede percibirse de dos maneras. Orden como mandato, como en yo ordeno, mientras que la iniciativa de seguridad global dice iniciativa, por lo que es inclusiva. Y creo que el vocabulario importa. Es muy, muy importante. El lenguaje es la esencia de cómo nos conectamos y comunicamos entre nosotros. Así que China no tiene que esforzarse mucho, Pascal, en mi opinión. China solo tiene que sentarse y observar. Estoy de acuerdo, porque no es solo Estados Unidos el que está en autodestrucción. También lo está Europa. Y en mi opinión, China, en realidad, no está interesada en que ellos vayan demasiado lejos por ese camino, porque todavía hay mucho peligro proveniente de animales acorralados, ¿verdad? Y estos son animales con armas nucleares. Así que, recuerdo que hace un par de años, en Japón, en círculos de seguridad, se hablaba mucho de que China seguía una estrategia de oculta tu fuerza y espera tu momento durante al menos 20 o 30 años, pero que para el año 2010 estaban cambiando ese enfoque para ser más asertivos. ¿Crees que, en realidad, todavía están minimizando su fuerza para no escalar el entorno global hasta el punto en que podrían hacerlo? To the point where they could. I think the key question here is
Creo que la pregunta clave aquí es, ¿cuál es el interés de China en este momento, en términos de prosperidad y continuidad? Y creo que la pregunta fundamental es ¿qué puede ofrecer China al mundo? ¿Qué necesita el mundo? ¿Y cuál es la condición y el clima en los que China puede seguir proporcionando lo que ya ofrece al mundo? En mi opinión, una China en un escenario de guerra estaría muy limitada. Eso no significa que China no pueda reaccionar y contraatacar como potencia nuclear. Tampoco significa que China no tenga los medios para causar problemas al problema internacional basado en normas en Taiwán. The international rules-based order in Taiwan, but China doesn't Pero China no necesita ejercer fuerza para ganar y consolidar su posición en los corazones y mentes de la gente en América Latina, o en Oriente Medio, o Asia Occidental, como yo la llamo, o en la región Asia-Pacífico. China lo está logrando a través de su estrategia de desarrollo, mediante la iniciativa de la Franja y la Ruta, BRI, por sus siglas en inglés. Nos guste o no la BRI, eso es otra historia. No estoy aquí para decir que la BRI sea perfecta. No me malinterpretes. Pero hay una gran diferencia, y es que en Estados Unidos, según la Asociación Estadounidense de Ingenieros, hay, si no me equivoco, una cantidad enorme, alrededor de 1.800 puentes, con fatiga estructural. Es realmente asombroso, ¿sabes? Vast number of 1,800 or 180 bridges with structural fatigue. It's just mind-boggling, you know? It's just mind-boggling. You know, the fact that Es simplemente alucinante. Sabes, solo una cosa, el hecho de que no haya un tren bala que conecte Ottawa o la Universidad McGill con Alberta en Canadá o no sé, Texas con Los Ángeles, eso no es un problema de China. Es un déficit de visión, de inversión de capital y de compromiso con el desarrollo de infraestructuras, tanto en casa como en el extranjero. Así que si vas a Irak hoy, China está desarrollando, como he dicho, una oportunidad de energía renovable para Irak. Y las energías renovables es un tema sobre el que me gustaría dedicar 2 minutos, porque son el futuro. Y aquí es donde, según el último informe de IRENA, la Agencia Internacional de Energías Renovables, el 64% de la energía renovable añadida en el mundo en 2024 se añadió en China. Aguanta, Pascal. En este momento, China es, con diferencia, el mayor impulsor individual de la transición energética global. Y solo para contrastar, a modo de comparación, Estados Unidos, el segundo mayor emisor del mundo, como mencionamos, añadió solo el 7% de la capacidad renovable global, y Estados Unidos solo posee el 9% de la capacidad renovable total del mundo, frente al 41% de China. La necesidad del sur global para su desarrollo, su crecimiento, su urbanización, para la erradicación de la pobreza, ya sea en Nigeria, Sudáfrica, Kenia, Chile, Perú, Tailandia y demás, es desvincularse del petróleo y el gas, porque el coste de estos recursos consume y agota sus reservas de divisas, y avanzar hacia las energías renovables. Así que la relevancia de China solo puede aumentar con el tiempo, al continuar haciendo también lo que ya hace con tecnologías como la solar, la eólica, probablemente el hidrógeno y otras más. Así que China no busca una confrontación en el corto plazo, como dice el profesor Mearsheimer. China necesita estabilidad. Estados Unidos, en cambio, podría realmente, como un viejo borracho en un bar que sigue pidiendo una copa gratis, volcar las mesas y crear un caos en el pub y a nivel global. El resto de los clientes querrían tomar una copa y hablar sobre cómo seguir con sus vidas. ¿Se puede provocar a China, como dice el profesor Mearsheimer? Sí, se puede. ¿Y puede China responder con fuerza? También puede. ¿Pero está China aquí para desarraigar sistemáticamente a Europa y Estados Unidos? Estoy totalmente en desacuerdo. No lo creo, al menos en nuestras vidas. Ya sabes, ves esta trampa y todas esas cosas que quedan bien como eslóganes y titulares para los think tanks y los periódicos que se publican. China necesita continuidad en el comercio. Pero esto es algo sobre lo que me gustaría preguntarte. ¿Dónde ves las razones estructurales de estos dos modelos?
Por un lado, tenemos una superpotencia constructora de infraestructuras que construyó infraestructuras a gran escala en su propio país y luego pasó a construir infraestructuras en el extranjero, también a gran escala. Por otro lado, tenemos a unos Estados Unidos que antes eran ricos en infraestructuras y que ahora están en decadencia en ese aspecto. No están construyendo ni renovando sus infraestructuras en absoluto. Hay ciertos sectores en los que han surgido personas disruptivas, como el señor Musk. El hecho de que haya podido crear un fabricante de automóviles desde cero en el sector vehículos eléctricos es asombroso. Pero esta es la visión de unos pocos. No se trata de un programa nacional para crear esa infraestructura. He tenido personas en este canal que me han dicho, mira Pascal, esto tiene que ver con la financiarización. Estados Unidos básicamente extrajo capital del capitalismo o de la utilización productiva del capital, que es la reinversión. Y todo fue a parar a los mercados financieros, donde no se produce nada, es solo un casino. También ves eso como un factor principal por el que China puede desplegar capital o transformar capital en infraestructura, mientras que Estados Unidos no puede. ¿O cuáles son las razones estructurales? Creo que si observas la cuota de Estados Unidos hoy en términos de producción global, es del 25%. Así que ha estado en declive. Lo otro es que, como bien has dicho, y como mencionamos al principio de nuestra conversación, 3 de los presidentes más elogiados de Estados Unidos eran abogados, y todos ellos crearon instrumentos, sobrefinanciaron los mercados financieros. Y como bien has dicho, hoy el resultado es la enorme deuda pública en Estados Unidos, el superávit comercial de 1,1 billones de dólares de China, que de nuevo es enorme. Y al mismo tiempo, si miras el hecho de que el coste de la financiación y los intereses de la deuda que tiene Estados Unidos han absorbido todo el oxígeno de la capacidad de desplegar capital a nivel estatal. Porque uno es un modelo estatal y el otro es un modelo de mercado. Estados Unidos, a nivel estatal, no tiene el oxígeno para igualar lo que está haciendo China. Es descentralizado. Como bien ha dicho el señor Musk, es un inmigrante sudafricano. Y eso, en mi opinión, va a deteriorarse con lo que está ocurriendo en Estados Unidos con las universidades. Hoy, un titular en el Financial Times decía que el Reino Unido se está beneficiando de una afluencia masiva de estudiantes estadounidenses que podrían estar llegando a instituciones británicas. Algunos pueden ir a Kioto, otros a Tokio, otros a Canadá. Así que la pregunta clave es, ¿cuál es la trayectoria a largo plazo? No se pueden crear instrumentos financieros así como así. Al final del día, ese joven en, ya sabes, Ciudad de México, o no sé, diría Río de Janeiro, necesita un coche, necesita una nevera, necesita una televisión, necesita una autopista para poder moverse, necesita una máquina de resonancia magnética y un ecógrafo para ver el movimiento de su primer hijo. ¿Y quién proporciona eso? ¿A qué nivel de precio? Ya sabes, las oscilaciones del mercado estadounidense en los últimos 100 días han estado ligadas a Truth Social. No es como si hubiera habido un anuncio de que, ya sabes, las mayores ganancias en el Nasdaq y la Bolsa de Nueva York fueron causadas por un tweet. No fue por una innovación, por una patente. No fue una tecnología de aguas profundas la que movió el mercado. Fue lo que dijo el presidente Trump. Así que Estados Unidos se ha vuelto ultra adicto a los instrumentos financieros. La pregunta clave es, ¿con qué rapidez puede Estados Unidos ir a rehabilitación y desintoxicarse de esta adicción? Mi opinión es que va a ser muy difícil, muy doloroso, con muchos temblores, con muchos sobresaltos para el cuerpo económico de Estados Unidos y el tejido social del país. La pregunta clave entonces es, ¿tiene el cuerpo la capacidad y la fuerza para absorber este impacto? Así que, ¿cuál es la elasticidad del dolor a nivel socioeconómico entre los estadounidenses? Pero no veo que ellos realmente
no veo que tengan ese diagnóstico. Quiero decir, no veo que lo entiendan. No he escuchado a suficiente gente hablar sobre la necesidad de desfinanciarizar la economía. Es simplemente un término que no he oído usar. Y Donald Trump no está intentando inducir eso. Él intenta provocar dolor en el extranjero para, de alguna manera, con una lógica distorsionada, conseguir que eso lleve a una reindustrialización natural, pero no a una desfinanciarización. Tienes toda la razón. Pero ahí es precisamente donde reside el meollo de la cuestión. Porque ya sabes, traer de vuelta los iPhones y hacer que millones de estadounidenses pongan tornillos diminutos en los iPhones y creen empleos, como dijo el secretario Lutnick, no es la receta para ayudar a Estados Unidos. Estados Unidos tiene que entender que está en deuda con el mundo por la forma en que ha estado actuando a su antojo, y ese modelo ya no funciona. No solo por China, sino porque la gente ha despertado y se ha dado cuenta de que hay un prorrogativo de servicios y bienes. Ya no se trata solo de Ford, Chrysler y General Motors. Hoy en día también hay muchas otras. No se trata solo de Apple, ya sabes. Hay muchas otras opciones también. No se trata solo de ChatGPT. Hay muchas otras opciones también. Y en mi opinión, el mundo en general está cansado de la hipocresía. Hipocresía y democracia riman muy bien. La cuestión clave es cuán rápido puede Estados Unidos corregirse a sí mismo, cuán rápido puede ir a lo que yo llamé una rehabilitación. Y, lamentablemente, no veo que eso ocurra pronto. Creo que la creciente deuda de Estados Unidos, el coste de financiar su deuda, que hoy es mayor, los intereses que Estados Unidos tiene que pagar por su deuda, ahora superiores a lo que paga por su ejército, es bastante alarmante, en mi humilde opinión. It's quite alarming in my humble opinion. It is, and I worry about that because it's a source of a lot of Lo es. Y me preocupa, porque es una fuente de mucha inestabilidad. Pero quizá para terminar, ¿cuál es el aspecto que vigilas más de cerca en los próximos meses y años? ¿Qué va a ser determinante en la forma en que evolucione el mundo? Y ya que también asesoras a empresas, ¿verdad? Es decir, ¿cómo les explicas qué es lo que realmente importa y qué es solo ruido? ¿En qué deben fijarse las empresas cuando toman decisiones de inversión? ¿Y qué deben ignorar activamente para no dejarse engañar sobre hacia dónde van las cosas? Creo que tanto las multinacionales y los consejos de administración como las empresas familiares, ya sabes, el papel de las empresas familiares siempre se pasa por alto, al igual que el Mittelstand en Alemania y en toda Europa, o incluso en el sur global. Todos tenemos una responsabilidad colectiva hacia la convivencia. Uno de los chistes que hago últimamente, Pascal, es sobre dos astronautas que quedaron varados en el espacio. Antes, los rusos tenían que enviar un cohete para traerlos de vuelta. Esta vez, Elon Musk tuvo que enviar un cohete de SpaceX para rescatarlos porque los enviaron por 2 semanas y se quedaron atrapados. No sé si recuerdas la historia de hace poco. Y había un lado positivo en todo esto para mí, con toda esta charla sobre, vivimos en Marte y nos mudamos y ya sabes, la vida extraplanetaria y todo eso. Es decir, incluso los astronautas quieren volver al planeta Tierra. Así que tenemos que convivir. Y creo que también para las empresas tenemos que comerciar e interactuar entre nosotros. Y la pregunta clave es, ¿dónde están las cadenas de suministro? ¿Quién controla las cadenas de suministro? ¿Quién ha respaldado con hechos sus palabras en el desarrollo de estas cadenas de suministro? Hank Paulson declaró hace unos días que el acceso a minerales raros para la IA, para las energías renovables, para la sostenibilidad, es fundamental. Exacto. Así que China ha pagado el precio por asumir algunas de estas industrias más tóxicas, más, ya sabes, diría que más contaminantes, invirtiendo en ellas y proporcionándonos sus productos. Así, Tesla circula por ahí, cohetes estadounidenses disparan a objetivos en varias partes del mundo,
Todo ello basado en muchos de estos minerales raros, ¿verdad? La pregunta clave es, ¿cómo podemos acceder a cadenas de suministro sostenibles? ¿Se utilizarán estas cadenas de suministro para disparar y destruirnos unos a otros o para la prosperidad? Así que, para los consejos de administración, las cadenas de suministro son fundamentales y no se puede negar el papel que China desempeña en muchas de estas redes enmarañadas. La segunda pregunta es, ¿dónde está la demanda? Y por demanda me refiero a la demanda que sigue siendo vibrante y está en auge. La deuda de automóviles, la deuda hipotecaria y la deuda educativa en Estados Unidos ascienden a billones de dólares, así que es una sobreextensión hacia una economía financiarizada. Por lo tanto, la demanda está en el sur global, en la mayoría global. Si soy una multinacional, una oficina familiar o una empresa familiar, tengo que darme cuenta de que el mundo está a punto de experimentar algunos cambios y que hacer negocios como siempre no funcionará. Los asesores tradicionales y las consultoras, no voy a dar nombres, son cortados por el mismo patrón y cada 3 o 4 años se ven envueltos en un escándalo aquí, en una controversia allá. Así que busque asesoramiento auténtico de personas que entiendan la dinámica de este orden mundial cambiante, emergente y convergente. Emerging world order, converging world order. Try to talk to people who are not your Intenta hablar con personas que no sean tus asesores convencionales, personas que están al tanto de la nueva ruta de la seda, personas que conocen la dirección que está tomando el grupo BRICS y por qué lo llamamos China-Shanghái, la OCS de China, ya sabes, la Organización de Cooperación de Shanghái. ¿Por qué no es la Organización de Cooperación de Manila? ¿Por qué no es la Organización de Cooperación de Bombay? Así que el nombre tiene mucho significado. Hay mucho desarrollo. Y animo a todos a que sigan los estudios sobre la neutralidad y las maravillosas conversaciones y personalidades que traes a tu programa. Y estamos encantados de responder cualquier pregunta y de escuchar, porque el arte de escuchar también se ha perdido, ¿sabes? Creo que tenemos que escuchar y darnos cuenta de cómo los chinos han llegado a donde están. Hace unas semanas asistí a una conferencia y un caballero compartió una cita y un chiste muy interesantes. Era en tono irónico. Dijo que en África, cuando llegan 24 ingenieros, consultores y trabajadores chinos, la pregunta clave es, ¿cuántas camas necesitas para un grupo de 24 chinos? ¿Sabes la respuesta? 8 camas para 24 personas, porque los otros 16 están trabajando sin parar y la cama siempre está caliente. Así que la realidad es que, en un mundo de competencia, estamos produciendo muchos instrumentos financieros solamente, o tenemos un producto cuya cadena de suministro podemos asegurar, cuyo acceso al mercado podemos garantizar, y a un precio que la gente pueda pagar. De lo contrario, el resto son solo titulares, arrogancia, no está a la altura de las realidades del mundo en el que vivimos. Esta es la cuestión principal. Quiero decir, ¿de qué trata la realidad? ¿Qué es real y qué está exagerado? Y es realmente difícil, no solo en seguridad, sino también en los negocios y en todos estos otros ámbitos, distinguir lo que la gente quiere que sea verdad de lo que realmente está ocurriendo. Así que dicho esto, Ali Borhani, muchísimas gracias por conectarte. Las personas que quieran leer más de ti, ¿a dónde deberían ir? Deberían visitar aliborhani.com. También deberían visitar 360 Strategic Advisors. Además, espero poder compartir con vosotros el enlace a nuestro informe, que confío en que despierte cierta curiosidad, intriga y conversación. La gente puede descargar ese informe, leerlo y entender cómo ha llegado China hasta aquí, qué se está gestando aún y hacia dónde se dirige. Todo estará en la descripción de abajo. Ali Borhani, muchas gracias por tu tiempo hoy. Muchas gracias, arigato, y espero verte pronto, Pascal.